Reflexionando con Eva. Inspiración, vivencias, historias y consejos que transforman. Conoce más acerca de ella en su página evalfarog.com y en sus redes sociales. Con ustedes, Eva Alfaro Mind Coach. Hola, ¿qué tal? Soy Eva Alfaro y como te he platicado en otros de mis podcasts, tengo ya 12 años dedicándome a ayudar a las personas a tener mucho más bienestar en su vida a través de obtener una mayor claridad mental, más paz y más tranquilidad, que es la forma en la que realmente las personas podemos avanzar más hacia lo que es la plenitud. El día de hoy quiero platicarte acerca de un tema al que denominé aprendiendo a aceptar lo que es. Y para esto iniciaré con un pequeño cuento que nos narra Anthony de Melo, que dice así: Las campanas del templo. El templo había estado sobre una isla, 2 millas mar adentro. Tenía 1 millar de campanas, grandes y pequeñas campanas, labradas por los mejores artesanos del mundo. Cuando soplaba el viento o arreciaba la tormenta, todas las campanas del templo repicaban al unísono, produciendo una sinfonía que arrebataba a cuantos la escuchaban. Pero al cabo de los siglos, la isla se había hundido en el mar y con ella el templo y sus campanas. Una antigua tradición afirmaba que las campanas seguían repicando sin cesar y que cualquiera que escuchara atentamente podría oírlas. Movido por esta tradición, un joven recorrió miles de millas, decidido a escuchar aquellas campanas. Estuvo sentado durante días en la orilla, frente al lugar en el que en otro tiempo se había alzado el templo, y escuchó con toda atención. Pero lo único que oía era el ruido de las olas al romper contra la orilla. Hizo todos los esfuerzos posibles por alejar de sí el ruido de las olas, con el objeto de poder oír las campanas. Pero todo fue en vano. El ruido del mar parecía inundar el universo. Persistió en su empeño durante semanas, cuando lo invadió el desaliento. Tuvo ocasión de escuchar a los sabios de la aldea, que hablaban con unísono de la leyenda de las campanas del templo, y de quienes las habían oído y certificaban lo fundado de la leyenda. Su corazón ardía en llamas al escuchar aquellas palabras, para retornar al desaliento cuando, tras nuevas semanas de esfuerzo, no obtuvo ningún resultado. Por fin decidió desistir de su intento. Tal vez él no estaba destinado a ser uno de aquellos seres afortunados a quienes les era dado el escuchar las campanas. O tal vez no fuera cierta la leyenda. Regresaría a su casa y reconocería su fracaso. Era su último día en el lugar y decidió acudir una última vez a su observatorio para decir adiós al mar, al cielo, al viento y a los cocoteros. Se tendió en la arena, contemplando el cielo y escuchando el sonido del mar. Aquel día no opuso resistencia a dicho sonido, sino que por el contrario se entregó a él y descubrió que era un sonido realmente dulce y agradable. Así es como sonaban las olas. Pronto quedó tan absorto en aquel sonido que apenas era consciente de sí mismo. Tan profundo era el silencio que producía en su corazón. Y en medio de aquel silencio lo oyó: el tañido de una campanilla, seguido por el de otra y otra y otra. Y enseguida todas y cada una de las 1000 campanas del templo repicaban en una gloriosa armonía, y su corazón se vio transportado de asombro y de alegría. Si deseas escuchar las campanas del templo, escucha el sonido del mar.
Esta historia que nos contó Anthony DeMello nos refleja muy bien el tema del que te estoy platicando el día de hoy, que tiene que ver con aprendiendo a aceptar lo que es. Podemos observar claramente cómo en esta historia el joven que había ido con todo el entusiasmo, la meta, la certeza, había testimonios y sin embargo él con todo su esfuerzo no estaba logrando escuchar las campanas. Pero ¿en qué momento, como nos narra la historia, fue cuando al fin las escuchó? Cuando aceptó la posibilidad de que quizá no iba a ser así. Cuando él cayó en la cuenta de, pues todo eso es lo que es, pero en este momento, por más que me he esforzado, no he logrado escucharlas. Y fue en ese estado de soltar, de no resistirse y de aceptación que finalmente su mente tuvo la suficiente claridad para escuchar las campanas a lo lejos. Algo importante aquí es comprender que aceptar no significa estar de acuerdo. Como escuchamos en la historia, no es que él estuviera de acuerdo o que aceptara que no existían. Simplemente aceptó que para él en ese momento no había sido posible el escucharlas. Entonces, si se fijan, no es tanto una resignación en cuanto a hacerlo de mal humor o con quejas. Él simplemente llegó a ese punto de aceptación de que por las circunstancias que fuera, hasta ese momento no había sido posible para él. Pero algo importante aquí en la aceptación, como lo vimos ahorita, lo escuchamos en la historia, es que él tenía muy clara una meta, tenía muy claro un sueño. Y entonces cuando se trata de aceptar, no se trata de aceptar abandonar el sueño, se trata de aceptar de que por el momento no entendemos o no comprendemos cómo es que hay que alcanzar ese sueño. Aprendiendo a aceptar lo que es también significa de que estás muy consciente y reconoces tu realidad como es, sin agregarle ni quitarle. Tú puedes decir, no tengo ni un peso, pero si en el banco tienes 2,000 pesos, ¿cuál es la aceptación? Que tienes 2,000. O personas que me ha tocado ver en las sesiones que solamente llegaron a bajar de peso el día en que aceptaron que tenían un sobrepeso. O las personas que pagaron su deuda empezaron a pagarlas el día en que aceptaron que debían dinero, que estaban en una situación problemática con relación a sus deudas. O las personas que mejoraron de empleo fueron aquellas que en algún punto con humildad aceptaron que no eran felices en el trabajo que tenían. O personas que tuvieron mucho mejor relación de pareja es porque en algún momento aprendieron a aceptar que la que tenían no era la que realmente deseaban. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con aceptar lo que es. Porque si no, entonces es un estado de negación que se confunde con un positivismo. Entonces, si yo estoy viendo una realidad y también a esa realidad le aumento o le disminuyo, no estoy viendo las cosas como realmente son. Y en todo proceso de cambio, el paso número 1 es aceptar la realidad, aceptar que las cosas son como son en ese momento. Pero eso no significa que no vayas a tomar una acción para salir de esa situación que no te gusta. Lo que ocasiona la aceptación, y es algo que me ha tocado vivir en lo personal y ver en cientos de personas, es que de inmediato provoca en la mente claridad. Llega una paz interior y una tranquilidad que solamente la persona que las ha vivido comprende lo que es ese tipo de sentimiento cuando de verdad llega esa aceptación. No una resignación de tristeza, sino una aceptación de por el momento. Y en ese estado entonces la mente comienza a ser creativa, comienza a desarrollar otro tipo de habilidades en ese estado de aceptación y entonces es cuando sucede como en esta historia que escuchamos de las campanas. Llegas al fin a lograr lo que siempre has deseado. Y como les platico, me ha constado en mi propia vida y lo he visto en la vida de muchas personas. Lo que sucede entonces es cuando llegamos a esa aceptación es que lo que se conoce como diálogo interior, que es muy constante y llega a ser a veces muy molesto cuando se está en un estado de resistencia, en cuanto aceptas ese diálogo se va y llega una especie
como de medicina a todo el cuerpo, que lo que hace es que en esa relajación todas aquellas ideas que tenías guardadas y que no podías encontrar por estar en ese estado de resistencia, comienzan a salir a la superficie. Y es entonces cuando el siguiente paso será tomar acción. Entonces, te invito esta semana a que caigas en la cuenta de todas aquellas resistencias o faltas de aceptación que estés teniendo, que tomes nota de ellas, para que estés consciente de dónde están esos puntos. Y si las reconoces, quiere decir que sí te alcanzas a dar cuenta de que hay algo en tu realidad que no te está gustando, para entonces así poder entrar en un estado de calma y de que te lleguen a tu mente muchas más y mejores ideas para solucionarlo, y entonces sí pases a otro estado que sea de acción y de motivación. Nuevamente, te platico que en mi libro Pequeñas modificaciones, grandes cambios, podrás encontrar esta y muchos otros tipos de estrategias. Es un libro de 276 páginas que tiene más de 150 temas prácticos, reflexivos y estratégicos que te podrán ayudar en muchos aspectos de tu vida. ¿Cómo adquirirlo? Bueno, a través de cualquiera de los links que se encuentran en la publicación podrás encontrar canales para adquirirlo. Te deseo entonces que tengas una muy buena semana.